Señores, estamos hablando claro y ya me acompaña el doctor Ángel Leal, abogado constitucionalista, experto en inmigración, y le voy a hacer una tremenda pregunta para empezar. Doctor Leal, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, padre, encantado de saludarle. Muy bien, gracias a Dios. Doctor Leal, dígame la verdad. Yo le he hecho esta pregunta varias veces y se la voy a seguir haciendo. ¿Cómo es que esta gente que han sido parte de la dictadura cubana, cómo es que esa gente puede entrar en este país? Ahora hay uno aquí nuevo en la Florida que supuestamente el tipo le están dando, no sé si es asilo político. O sea, ¿cómo tú le das asilo político a una persona que ha participado en el sistema represor de Cuba durante estas últimas 6 décadas? Este se llama Juan Carlos Santos Novoa, Deputy Labor Minister in Cuba. O sea, ha sido incluso de los más altos rangos del partido de los castristas y de los comunistas en Cuba. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas y para que el público entienda y en pocas palabras, hay una disfuncionalidad en el sistema de inmigración actualmente que están sucediendo estas cosas, pero primero no le han dado asilo. Lo único que ha pasado aquí es que él pidió una cita, por lo que entiendo por los reportajes que he podido ver, él pide una cita a través de la aplicación móvil CBP One, que lo hemos hablado, que se pide desde México. Antes era el centro y el norte de México, ahora incluye Tapachula y el sur de México, pero el caso es que se presentó con cita previa para solicitar asilo y a la frontera. Se apareció en la frontera allí en Arizona. En Nogales, Arizona, y no sé bajo qué condiciones le han dado libertad pendiente su proceso de corte de inmigración. Yo no sé si le dieron una orden de libertad bajo palabra, yo no sé si le dieron un parol, pero el caso es que lo que se está publicando es que ya tiene una audiencia pautada con la Corte de Migración ahora para el 2026. El motivo de eso es que creo que es el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana, una audiencia preliminar, y básicamente es un aspirante a asilo. No le han dado asilo, pero sí aparentemente está dentro del país pendiente su proceso de corte para pedir asilo. Ahora, ¿dónde viene la disfuncionalidad? Hay que entender los motivos que básicamente descalifica o inhabilitan a una persona para pedir asilo. Una persona queda, y no estoy opinando de este caso o cualquier caso en particular, porque hasta que no se presenten en corte, hasta que no se vea la evidencia, hasta que los fiscales no tengan la oportunidad de revisar un caso, hasta que un adjudicador de inmigración o un juez de inmigración no tenga la oportunidad de revisar un caso, no es correcto que opinen sobre un caso en particular, porque hay que ver la presentación de evidencia de ambas partes, de esta parte del solicitante del beneficio, el extranjero, y de parte del gobierno. Pero habiendo dicho eso, el público debe de entender que las prohibiciones de pedir asilo incluyen haber ordenado, incitado, asistido o haber participado en la persecución de cualquier otra persona por motivos de raza, religión, origen nacional, opinión política, haber sido convicto de un delito particularmente serio, lo cual consideren que eres un peligro a la seguridad de los Estados Unidos. Tercero, haber cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos, que no necesariamente tuvo que haber sido convicto. Una persona, y esta es a la que quiero llegar, quien presente una amenaza o un peligro a la seguridad de los Estados Unidos, y bueno, eso principalmente son los motivos. Ahora, en el Código de Inmigración, entre las bases de inadmisibilidad, recuerden, en inmigración, aparte de tener derecho a una visa, que por ejemplo en el caso cubano entró con parol, tiene 1 año y 1 día, ganó su caso de asilo, por ejemplo, hay ciertos motivos de inadmisibilidad. Sí, doctor, pero mire, pero bueno, una cosa básica, cuando la gente escucha ese término, asilo político, lo que escuchan es, óyeme, tú estás en contra de un régimen, o ese régimen te está amenazando tu libertad, tu bienestar, está amenazando tu vida, tú puedes pedir asilo político. Pero si tú has sido parte de ese gobierno represor, tú has sido represor, tú has sido
has tenido un alto rango dentro del castrismo, dentro de la dictadura, pónganle el nombre que ustedes quieran. Óyeme, doctor Leal, pero ¿cómo que asilo político? I don't get it. Porque, bueno, es una de las prohibiciones. Porque también si es una persona que han estado envuelto en actividades terroristas, quien pueden estar envueltos en actividades terroristas, que han incitado el terrorismo, que son representantes de una organización extranjera terrorista, que son miembros de una organización terrorista. Estas son las prohibiciones que inhabilitaría a la persona para pedir asilo. Entonces, eso, si se llegara a tomar esa determinación, que también existe en el Código de Inmigración. Si usted es una persona que ha estado envuelto en cualquier cuestión teniendo que ver con el terrorismo, si usted es una persona que entra en contra de la política exterior de este país, cuya entrada a los Estados Unidos puede ocasionar motivos de creer o pensar que usted pudiera tener una consecuencia adversa a la política exterior de este país. Si usted es una persona que fue miembro del Partido Comunista o de cualquier otro partido totalitario, y si usted fue una persona que participó en una persecución nazi, o sea, en el régimen nazi. Entonces, estos son motivos que son bases de inadmisibilidad. Por lo general, cualquier motivo teniendo que ver con la seguridad o terrorismo no es perdonable. No existe ningún perdón bajo el Código de Inmigración para que esta persona pueda obtener la admisión al país, exceptuando membresía en el Partido Comunista o totalitario, que bajo ciertas circunstancias se puede pedir un perdón. Pero cualquier otro motivo relacionado a la seguridad o al terrorismo no es perdonable, inclusive para alguien quien haya ganado su caso de asilo. Pero en teoría la persona ni siquiera debe de poder ganar su caso de asilo, porque en teoría debe de quedar inhabilitado o inhabilitada, porque cae dentro de estos motivos de seguridad o terrorismo, de inadmisibilidad. Y otra cosa bien rápido que quiero señalar: se propuso en mayo de este año una regulación, porque parte de este proceso debe de implicar, y aquí es donde viene la disfuncionalidad del sistema. Yo sé que es un poco técnico, pero es una materia técnica y quiero explicárselo al público de la forma que de verdad es. Cuando alguien viene a pedir asilo a este país sin tener visa, o sea, sin un documento de poder ingresar, debe de ser sometido a una entrevista de miedo creíble. En esa entrevista de miedo creíble, estos motivos de que inhabilitan a la persona, vamos a decir motivos relacionados a la seguridad o terrorismo o la persecución de otras personas, no se preguntan en la entrevista de miedo creíble. Eso se le deja al juez de inmigración o al adjudicador de inmigración ya después de que se apruebe su entrevista de miedo creíble. Han propuesto como parte de esta entrevista de miedo creíble que estas preguntas relacionadas a los motivos que inhabilita a la persona para pedir asilo se hagan en la entrevista. Eso todavía está en proceso. Esta reglamentación se publicó el 13 de mayo del 24, hubo comentarios públicos hasta el 12 de junio del 24, todavía esta reglamentación no ha entrado en vigor, pero si vamos a tener un CBP-1, si vamos a tener 1.450 citas al día en la frontera, donde las personas vienen a pedir asilo, donde presuntamente se les están haciendo entrevistas de miedo creíble, deberían de considerar acabar de publicar esta reglamentación e implementarla para cuando una persona sea inhabilitada de pedir asilo, particularmente por motivos relacionados a la seguridad nacional o al terrorismo o la persecución de otras personas, que esa oportunidad de inhabilitar a la persona exista desde el principio del proceso. Recuerden para que vamos a ubicar a los oyentes, doctor. Vamos a ubicar a los oyentes. No estamos hablando del chivatón del barrio, del CDR. No estamos hablando de que no, que algún momento pertenecieron, no. Estamos hablando de altos oficiales de rango dentro de la dictadura castrista. Hay una fundación de derechos humanos en Cuba, escúchenme bien, que ha compilado o reunido el nombre de más de 1000 de estos opresores. Escuchen, personas que fueron parte del desgobierno de Cuba, que estuvieron metidos en lo que es surveillance, vigilancia de los demás, harassment, bullying, todas estas cosas que ellos hacen, ¿no? Incluso personas que ellos mismos reprimieron, oprimieron, pusieron en prisión a personas que demostraban pacíficamente pidiendo libertad. Y esa lista de 1000 personas, ¿saben qué? Ya hay 115 que han entrado en los Estados Unidos supuestamente legalmente o están en proceso,
y hay otros casi 900 que están en camino hacia acá. ¿Por qué 1000 opresores, represores, comunistas de Cuba tienen derecho a vivir en esta tierra de libertad? Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Ángel Leal. Ya volvemos. Señores, estamos hablando, claro, les saluda el padre Alberto Cutier, pero ustedes que nos ven a través de lapoderosa.com, quiero enseñarles lo que me dieron ayer. Fue muy lindo, mírenlo ahí, a ver si lo ven. Es el premio, tiene el fiche de Celia Cruz, Benny Moré, Grupo Matamoros, se llama Del Son al Reggaetón. Ese fue el reconocimiento de los premios de carteles del año 35. Fue una bendición recibir los mejores comentarios educativos y espirituales, Padre Alberto, de La Poderosa 670M. Gracias a mi equipo de La Poderosa y gracias también a nuestro querido colega y productor Luis Alfonso, que también recibió el premio. Él no pudo estar en persona, pero sé que lo recibió por su trabajo como productor. Muchos colegas de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, Univisión, Telemundo, el 41, todos los canales, ahí estábamos, junto a muchos de los que ustedes conocen de la radio y de la televisión. Bueno, señores, fue un honor. El doctor Ángel Leal me acompaña y lo dejé con una pregunta. Saben que en unos minutos vamos a hablar con un teólogo, un doctor en teología, doctor en bioética, de hecho, un hombre que tiene mucha experiencia en el tema del aborto. Él es provida y nos va a hablar de qué significa para la próxima elección esta declaración de Melania Trump, que ella ahora que toda su vida adulto ha sido pro aborto. Entonces, la gente está como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Ese es el partido republicano, ¿va a ser pro vida, no va a ser pro vida? ¿Qué vamos a hacer aquí? La cosa está un poco difícil, pero interesante el tema y es fuerte, y yo sé que hay muchas opiniones encontradas. Si usted tiene una opinión diferente a la mía, dígalo, por favor. Usted es bienvenido a expresarse. Bueno, doctor Leal, estábamos en eso. ¿Cómo es que estos comunistas, cómo es que estos represores ahora pueden pedir asilo político? ¿No es una contradicción? No, bueno, ok, es una disfuncionalidad del sistema. Legalmente, técnicamente, no lo deberían de poder pedir, porque un motivo de descalificación o inhabilitar, y lo quiero decir claramente para que el público lo entienda, cualquier persona quien haya ordenado, incitado, asistido o participado de cualquier manera en la persecución de cualquier otra persona por motivo de raza, religión, nacionalidad, membresía en algún grupo social particular que es como característica innata que la persona tiene, como lazo familiar u opinión política, queda inhabilitado o inhabilitada. Esa persona no califica para asilo. ¿Dónde viene la disfuncionalidad? Que en el momento que le hacen estas entrevistas de miedo creíble, que deben de tomar lugar en el momento que se presentan en la frontera para solicitar asilo, primero no les están haciendo una entrevista de miedo creíble porque no hay capacidad, no hay personal para hacer las entrevistas y lo están citando automáticamente a la Corte de Inmigración con un aviso de comparecencia. Pero aunque le hagan la entrevista de miedo creíble, los motivos descalificativos como el que acabo de señalar no se los están preguntando, y eso en realidad le toca al juez de inmigración determinarlo. Hay una regulación que le daría la potestad al oficial quien hace la entrevista de miedo creíble de profundizar sobre estos temas de descalificación o inhabilitación, pero todavía esa regulación no ha entrado en vigor. Eso es lo que está pasando. Hay un motivo que lo descalifica, pero no se lo están preguntando en la frontera antes de entrar al país, en pocas palabras. Cada vez que le voy a confesar algo a mi amigo el doctor Leal, porque él sabe que yo lo quiero, lo estimo. Doctor, cada vez que yo escucho una noticia de esa, o la leo, tengo ganas de levantar el teléfono y llamar a Leal y decir, oye, Leal, ¿cómo es que esto es posible, viejo? ¿Qué es? What's going on? I mean, it drives me nuts. I gotta be honest with you. It drives me nuts. Es eso. La ley lo incorpora. Hay una cláusula legal en el Código de Inmigración que prohíbe, en pocas palabras, a un perseguidor de pedir asilo en este país, pero si no le haces la pregunta como parte del proceso para que la persona pueda entrar al país para formalmente solicitar asilo, pues ¿sabes qué? Entran al país.
Eso es lo que está pasando. Pues me gusta ser claro y honesto. Hay una regulación que se propuso en mayo que le tocaría a ese oficial quien hace entrevista de miedo creíble de profundizar sobre estos temas de inhabilitación, pero la regulación no ha entrado en vigor todavía. Una cosa que te quiero preguntar. Tú sabes que mi padre fue preso político 2 veces, Sí. que era ingeniero, nunca estuvo metido en nada contrarrevolucionario, estaba en contra del sistema, habían pedido salida, pero ya era una época en los 60 donde la salida no era como antes. Tuvieron que salir por terceros países, como mis padres salieron por España, por ejemplo. Y como los míos que salieron por México, es así. Bueno, en 2 ocasiones lo arrestaron, lo detuvieron a mi padre. Y mi madre siempre me cuenta que mi hermana era pequeña, mi hermana nació nació en Holguín, pero mi familia era de Santiago de Cuba, nació en Holguín. En 2 ocasiones mi padre lo llevan a la cárcel. Y siempre he pensado yo, mi padre era un hombre de pocas palabras, era ingeniero, un hombre más bien intelectual y no era de mucha habladera. Pero una de las cosas que yo siempre he pensado es el dolor tan profundo que sienten estas familias que han tenido a un ser querido fusilado, arrestado, reprimido, oprimido. Estos mismos jóvenes del 11 de julio, doctor Leal. Estos jóvenes que el otro día estaban en la calle gritando libertad y ahora la jueza que los puso en la prisión está aquí pidiendo parol humanitario. Doctor Leal, come on, algo está mal aquí. Hay una disfuncionalidad, estoy totalmente de acuerdo. Y la disfuncionalidad viene porque el desespero de querer eliminar el flujo de la inmigración ilegal por la frontera los llevó a tomar una serie de medidas, entre ellas el paro humanitario, entre ellas las citas a través de la aplicación móvil CBP One, donde estás tratando de evitar, y al final de cuentas, lo que de verdad funcionó fue básicamente descalificar a las personas para pedir asilo. Quien entran ilegalmente al país quedan descalificados, los están deportando. Sin embargo, cuando las personas tienen un poco de astucia y son inteligentes y saben que no pueden entrar ilegalmente, pero déjame usar la aplicación móvil CBP One, déjame pedir mi cita y voy a entrar por la puerta ancha, porque ya en ese momento probablemente ni siquiera me van a entrevistar para decir la verdad, probablemente me van a dar hasta un parol para entrar, y si yo soy cubano, el año del día me acojo a la ley de ajuste cubano y me la voy a jugar a ver si se dan cuenta de mi pasado, si yo fui un perseguidor, si no fui un perseguidor, si fui miembro del Partido Comunista, si no fui miembro del Partido Comunista, si yo constituyo o no una amenaza a la seguridad pública o nacional de los Estados Unidos. O sea, entonces el deseo de querer resolver el tema de la frontera lo llevó a implementar una serie de medidas que en su gran mayoría es una medida humanitaria para personas que están huyendo del comunismo cubano, del comunismo venezolano, del comunismo nicaragüense, del caos haitiano, y en honor a la verdad la mayoría de estas personas deben de tener la oportunidad de poder venir por motivos humanitarios, pero como todo en la vida hay personas quienes se aprovechan del sistema, igual que patrocinadores que trataron de lucrar con el sistema, personas que realmente no son admisibles al país porque tienen delitos contra la moral, porque fueron miembros del Partido Comunista, porque fueron perseguidores, porque constituyen una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y porque estos programas se crearon y hay estos agujeros por donde se pueden meter, pues se meten por estos agujeros y aquí los tenemos. Qué bárbaro, Dios mío. Bueno, hablando claro, seguimos hablando claro con nuestros oyentes, doctor Leal, porque yo sé que tienen muchas preguntas sobre el tema de inmigración. ¿Qué escuchaste tú en el debate vicepresidencial por parte del brillante J.D. Vance y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato también como demócrata a la vicepresidencia? ¿Qué escuchaste tú de inmigración en ese debate? No mucho, en realidad el tecnicismo del tema de los inmigrantes haitianos en Ohio y algo del TPS, y entonces lo que quiso aclarar la moderadora era que esos inmigrantes están legalmente en el país con TPS. Lo que quiso aclarar el senador Vance es que en realidad TPS no es una visa para haber sido admitido al país, son personas quienes entraron antes de una fecha determinada que el gobierno les ofrece un estatus de protección temporal
porque no es seguro su regreso al país de origen, porque corrieran peligro por las condiciones generalizadas en el país. Por ejemplo, en Haití, cuando los Estados Unidos no puede devolver o expulsar a una persona al país de origen porque corrieran peligro por las condiciones actuales en el país de origen, y hay ciertos países que tienen esta designación: Haití, Venezuela, El Salvador, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Entonces el gobierno suspende cualquier tipo de deportación de estas personas a estos países donde presuntamente corren peligro por las condiciones actuales. Generalmente tiene que ver con catástrofes naturales, puede tener que ver con algún tipo de guerra civil que sigue andando, inestabilidad social o civil en el país, donde corren peligro, básicamente. Entonces, él lo que quiso aclarar, y me mostró que tiene conocimiento de materia inmigratoria, es que entiende que tienen TPS, pero TPS no es una visa de inmigrante ni es un estatus permanente en el país. Entonces, hasta ahí puedo opinar. Watts, yo no creo que dijo nada, o que yo recuerde algo referente al tema de la inmigración, más allá de la política, de que si se dijo referente a los haitianos, inmigrantes haitianos, algo despectivo, y se están enfocando en eso y no están hablando de mucha materia, pero Vance sí aclaró de que aunque puedan estar legal con TPS, que no es un estatus permanente. Y aparte habló de la dinámica social, económica que representa la inmigración al país. Increíble. Vamos a hablar con nuestros oyentes sobre todos estos temas. 305-400-0670. El doctor Ángel Leal nos acompaña y estamos comentando específicamente este flujo tan constante que tenemos ahora de estos comunistas de Cuba que ahora quieren vivir en Estados Unidos, ahora quieren vivir el sueño yanqui, ya este no es el imperialismo yanqui, ya es el sueño para el ex comunista de Cuba, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, imagínense, un tipo de alto rango. Aquí se presentó a pedir asilo político por la frontera de Arizona. ¿Qué les parece? 305-400-0670. Y no solamente eso, venía con 8. Eran 8 cubanos. Quién sabe si había otro en ese grupito que también era de las altas esferas del gobierno. Buenos días, Hablando Claro, adelante. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Me escucha? Perfecto, adelante. Oh, gracias. Buenos días para usted y para el doctor Leal. Doctor Leal, yo le escucho y sé que usted le quiere adornar el pastel con las palabras bonitas, disfuncionalidad, miedo creíble y todas esas cosas. Pero usted sabe bien que ahí nada más aplican dos palabras: corrupción y complicidad. Como dijo ayer el señor Jorge Bonilla de una estación ahí, que eres periodista, el país, las cosas legales no están funcionando ninguna. Y le dije inclusive, las personas tienen que darse cuenta que siguen entrando mensualmente, a partir de que muchos funcionarios del gobierno dicen que la frontera está cerrada, siguen entrando en un promedio de 200 a 300 mil mensuales. Multipliquen eso por 4 años más que saldría toda esta gente. O sea, que todas esas palabras legales, judiciales que usted está diciendo, eso no está funcionando. Eso usted lo dice porque tiene que decirlo de la forma que usted más o menos... estoy de acuerdo con usted, eso fue lo que yo dije, que es disfuncional el sistema en estos momentos. Usted lo que está haciendo es desinformando. Gracias, padre. No, señor, usted no me escuchó. Usted no me escuchó. Lo primero que yo dije fue que hay una disfuncionalidad en el sistema cuando hay bases legales de inhabilitar a las personas para pedir asilo, y que como parte de la revisión de estas personas que se están presentando con estas citas previas a través de la aplicación móvil CBP One, no se les están haciendo estas preguntas y se les está permitiendo seguir su proceso de asilo sin haberlos inhabilitado desde un principio, porque la regulación que presuntamente le daría la autoridad al oficial de asilo a hacer las preguntas desde un principio para que la persona no tenga la oportunidad de entrar en un proceso de asilo pleno, esa regulación no entró en vigor todavía. Yo mismo dije que hay una disfuncionalidad en el sistema cuando la ley prohíbe una cosa, pero la implementación de la ley no toma en cuenta la prohibición para permitir que la persona entre para solicitar asilo. Eso fue lo que yo dije. Bueno, vamos a hablar claro con nuestros oyentes. Y no tengo ninguna animosidad contra el oyente.
es técnico y lo trato de explicar lo mejor que puedo para que el público entienda, porque lo que tampoco voy a hacer es entrar en el coro de que esto es... O sea, yo soy abogado y mi papel es dar la orientación legal y por qué está pasando estas cosas. Y estoy tratando de explicar el motivo por qué está pasando estas cosas, que fue lo mismo que dijo el padre Alberto. Que lo que yo quiero es agarrar el teléfono, lea cómo es posible que esto esté sucediendo. Bueno, está sucediendo porque la ley lo prohíbe, pero la implementación de la ley no está funcionando correctamente para básicamente filtrar a estas personas antes de que tengan la oportunidad de entrar al país y seguir un proceso de asilo. Eduardo Alemán. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Estoy esperando una conexión con alguien que nos va a ayudar a entender un poco cómo puede impactar todo esto de los comentarios de Melania Trump, el tema de la elección del 5 de noviembre. Ella ha dicho en su propio memoir que como adulta, desde toda su vida adulta, ella ha creído que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. El problema de esta postura, y yo sé que el doctor Leal me está escuchando ahí desde el punto de vista legal, el problema con esta postura es que esta postura es la que usa siempre todo el grupo pro-choice y todo el grupo feminista, de que es el cuerpo de la mujer. Lo que yo quiero decirles a ustedes, hombres y mujeres, porque el aborto no es solamente un tema femenino, porque la criatura esa no entró en el vientre de esa madre solita, nos impacta a todos, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen que tener la responsabilidad de saber que cuando ellos se unen en un acto sexual, en un acto íntimo, la posibilidad de que salga una criatura es siempre parte de la ecuación. Y si usted no tiene el sentido común para cuidarse, usted no tiene la preocupación por cuidarse, y digo las cosas que son prácticas que ustedes saben que cualquier ser humano, cualquier joven debe tener acceso a esa información ya. Lo triste del caso es, viene esta criatura no deseada, como dicen aquí, que eso para Dios no existe porque todos los seres humanos son deseados para Dios. Y de repente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una irresponsabilidad la que se está promoviendo el aborto on demand, como dicen aquí, a todo dar. Pero entonces ahora quieren echarle la culpa al presidente Trump por la restricción de Roe v. Wade, de la decisión de la Corte Suprema, y todo eso. Entonces, aquí tenemos un problema. Y yo quiero hablar claro con un experto que nos explique bien cómo es la cosa. Doctor Leal, desde el punto de vista legal, ¿qué cambió con la suspensión de Roe v. Wade? O sea, háblanos legalmente. ¿Cambió algo en nuestra Constitución? Cambió la interpretación de la Constitución. Okay. Y en el caso Roe versus Wade, si mal no recuerdo, del año 73, la Corte Suprema determinó, o interpretó, mejor dicho, de que la Constitución, aunque no explícitamente, garantiza un derecho de privacidad, de tal manera que estas decisiones teniendo que ver con la interrupción de un embarazo, o los derechos reproductivos, o el aborto, como lo quiera llamar, que técnicamente hay un derecho, hubo un derecho constitucional por un concepto de privacidad, donde en el primer trimestre básicamente las mujeres tenían esta opción por este concepto de la privacidad, y es lo que mantuvo este derecho del aborto o interrumpir un embarazo hasta la decisión de Dobbs. Cuando viene Dobbs, ¿qué pasó? La Corte Suprema determina que el derecho constitucional de la privacidad como tal no existe, y que realmente no hay un derecho federal constitucional de privacidad de tal manera que abarca el tema del aborto, y que por lo tanto que es un tema que debe de ser decidido por los estados. Y lo que estamos viendo ahora es que esto pasó de un tema federal a un tema estatal, donde cada estado ahora tiene que tomar la determinación bajo qué circunstancias, en qué marco de tiempo las mujeres pueden o no hacerse un aborto, y eso va a depender de la determinación de cada estado. Pero es un tema que obviamente es un tema muy importante en estas elecciones presidenciales,
porque hay intentos de ambos lados, de ambos partidos, de querer convertirlo de nuevo en un tema federal, bien sea por el lado republicano de una prohibición nacional al aborto, del lado demócrata de codificar Roe versus Wade para que sea la ley nacional del país, pero van a tener que contar, y eso sí lo dijo correctamente el presidente Trump en el debate, para que haya esta legislación de cualquiera de los dos lados, van a tener que contar con la mayoría en la Cámara y 60 votos en el Senado y un presidente que esté de acuerdo en firmar la ley. ...305-400-0670... ...305-400-0670... ...estamos hablando claro con el doctor Ángel Leal. Doctor Leal, en los próximos días... ...el tema de inmigración... ...va a continuar... usándose casi diariamente... ...por ambos candidatos... ...para hablar de la próxima... ...de quién debe gobernar... ...en esta próxima elección... ...estos próximos 4 años... ¿Qué tú estás viendo como lo más... vigente o como lo más urgente, diría yo, en el tema de inmigración en este momento? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es el muro? ¿Es los procesos? What's going on? Yo creo que es un cambio fundamental en lo que el país desea referente al tema de la inmigración. Y la cuestión es si vamos a seguir siendo un país de inmigrantes o si vamos a ser un país de descendientes de inmigrantes. ¿A qué me refiero? Descendientes de inmigrantes son los que ya estamos aquí y son los que nos vamos a quedar, y realmente la inmigración ya no será bienvenida. Y van a haber excepciones por empleo, por ofertas de trabajo, tal vez la Lotería Mundial de Visas, algunos miles de personas anualmente como refugiados a través del ACNUR, pero básicamente frenando la inmigración que, hay que decirlo, mayormente viene por la frontera. ¿Ok? Entonces, y esto es una decisión, creo que como país tenemos que tomar conciencia y decidir si hasta aquí llegamos, y el que entró, y el que está aquí, y la verdad ya no somos un país de inmigrantes, sino somos un país de estadounidenses que ya de alguna forma llegamos, de alguna forma nos legalizamos y nos vamos a poder quedar. Y los que no hayan entrado y los que no se hayan legalizado no tendrán la oportunidad de permanecer en el país. Y yo creo que fundamentalmente esa decisión que el pueblo americano tiene que tomar, y en honor a la verdad, por lo que estoy viendo, el pueblo americano se ha turnado a la derecha referente al tema de la inmigración. No hay más tolerancia para un descontrol fronterizo. Yo personalmente opino que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que se pueden crear leyes humanitarias referente al tema de la inmigración. Yo creo que se pueden crear leyes que respeten el concepto de la reunificación familiar, que para mí es sumamente importante, porque hay muchísimas familias divididas, y yo también creo que pueden crear leyes asegurando la seguridad fronteriza, pero a la vez permitiendo a aquellas personas quienes de verdad son perseguidos, oprimidos en sus países de origen por motivos que no deberían de serlo, porque no estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de personas perseguidas por su raza, por su religión, por su origen nacional, por su opinión política, que todavía tengan la oportunidad de presentar casos legítimos de asilo, y al igual estoy de acuerdo prohibir que las personas abusen el sistema con casos que verdaderamente no califican para asilo, para simplemente permanecer en un sistema arcaico, ya no funcional de inmigración, donde pueden estar años pendientes con un asilo que no tiene mérito. Entonces, todas estas son cosas que se pueden buscar soluciones, personas serias, conocedoras de la materia, que tienen el interés de lograr lo mejor para el país, que antes de todo es la seguridad nacional, pero después entender que hay una necesidad laboral, hay una necesidad humanitaria, hay una necesidad económica, porque lo que aportan los inmigrantes, que creo que se está ignorando en todo este debate, lo que se está ignorando y lo que no se está hablando y lo que no se está destacando y lo que no se está señalando, porque en estos momentos no conviene políticamente para ninguno de los dos partidos, es lo que aportan los inmigrantes. Interesante.
Bueno, les voy a decir algo. Tenemos que hablar claro y yo sé que los oyentes tienen mucho que comentar, mucho que decir. Estamos empezando hoy el nuevo año judío, 5785, la Shana Tova, a toda mi comunidad judía del sur de la Florida. Saben cuánto los quiero, cuánto los estimo y estoy orando siempre por Israel y para que se acabe esa guerra pronto. Señores, 305-400-0670, estamos hablando claro. Quiero que los oyentes también puedan hablar con el doctor Leal y con este servidor de ustedes, el padre Alberto. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días. Sí, buenos días, padre, buenos días. Buenos días. Gracias por buenos días, gracias por la oportunidad. Quería opinar algo sobre el tema que están tocando, que es muy importante. Por ejemplo, se trató de crear ahora lo del parol humanitario, pero también esas personas no, por ejemplo, el caso cubano es distinto porque ellos al año y un día se pueden hacer residentes, pero las otras personas que tienen 2 años aquí para ver qué van a hacer, quedamos en lo mismo, o sea, volvemos otra vez a la misma historia de que esas personas en 2 años tienen que resolver la situación de ellos. No está haciendo una solución real para mi forma de ver. Y creo que sería importante que el doctor Leal diera una opinión sobre eso. O sea, esto es temporal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 2 años? Esas personas van a quedar fuera de estatus, esas personas van a ser un problema para la sociedad. Yo no tengo problema en que la gente inmigre, porque yo lo hice en algún momento de la forma correcta. Pero yo creo que eso no es una solución, porque realmente si en 2 años yo quedo fuera de estatus, entonces ¿qué? ¿Vamos a perseguirlos en 2 años después? Excelente pregunta y le felicito. Efectivamente, es así. Estas fueron medidas que se tomaron para tratar de disminuir el flujo en la frontera, que al final de cuentas ninguna de estas medidas funcionaron, y la única que funcionó fue prácticamente la prohibición de pedir asilo cuando se presenta la persona ilegalmente en la frontera, que es lo que está pasando. Entonces, y han disminuido los números sustancialmente. Creo que en agosto hubieron 54,000 cruces fronterizos, que en diciembre del 23 hubieron, si mal no recuerdo, creo que casi 250,000 de cruces ilegales fronterizos. Y eso ha bajado ahora en agosto a 54. No fue por el paro humanitario. Correcto. No fue por el CBP-1, fue por la reglamentación que básicamente prohíbe que la persona pida asilo. Si usted ingresó ilegalmente al país, ahí sí te hacen una entrevista de no miedo creíble, de temor razonable, demostrando una probabilidad de persecución o tortura en el país de origen, que nadie puede cumplir con ese nivel de aportación de pruebas y todo el mundo termina deportado. Y es en base a eso que ha disminuido el cruce fronterizo, que en honor a la verdad, cuando la administración Trump también lo que funcionó, lo que disuadió a las personas cruzar la frontera era permanecer en México. En el momento que establecieron permanecer en México, bajaron los números drásticamente porque nadie quería esperar en México su proceso de asilo. Entonces, esas eran las medidas que funcionaron. Son correctas, son legales, son morales, son humanitarias, eso es otro debate. Pero desde el punto de vista de los cruces fronterizos, esas son las medidas que han funcionado. Pero el oyente es una excelente pregunta, porque ahora que tomaste esta medida para tratar de disminuir los cruces fronterizos, que ya estas personas están aquí, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya el secretario Mayorkas dijo claramente que la persona con 2 años de parol que no esté en un proceso de cambio o ajuste de estatus a una residencia permanente, que son sujetos a deportación. Y lo más injusto de todo esto, que depende de la nacionalidad. Porque si eres cubano y entraste con parol humanitario, y se va a coger a la ley de ajuste cubano. Si eres venezolano y entraste antes del 31 de julio del 2023, TPS. Si eres haitiano y entraste antes de, creo que junio del 24, vas a tener TPS también. Si eres nicaragüense, no tienes nada. Entonces, el nicaragüense tiene que ver si califica o no para asilo, y en el caso de calificar para asilo, haberlo presentado, si es posible, antes del año de haber entrado. Entonces, en realidad, el futuro de estas personas, desde mi punto de vista, injustamente, depende mucho de su nacionalidad. Pero a la vez digo, el programa se basó en su totalidad en la nacionalidad de las personas que pudieron venir bajo parol humanitario. ¿Entiendes? Exacto, o sea, el detalle es lo que mi observación es que, por ejemplo, las leyes que deberían, el tema de que realmente es lo más importante, es que la gente pague sus impuestos,
haga las cosas bien hechas, y que eso es lo que va a contribuir a la economía del país. O sea, nosotros no podemos pensar de que era porque conozco, porque mi profesión tengo que tratarlo con mucha gente, soy contador público, y tengo mucha gente que le encanta ser gris, porque ellos obviamente, y pasa mucho lamentablemente con ciertas nacionalidades, yo soy colombiano de origen, vivo aquí hace muchos años, pero lamentablemente tenemos una concepción de que queremos ser grises, y aquí hay que pagar los impuestos, hay que hacer las cosas bien hechas, todos hicimos un proceso normal, todos hicimos una cola y esperamos, todos, no necesariamente todos tuvimos ayudas de food stamps y cosas de esas, que lo necesite, bienvenido sea, pero que no vengan las personas como diciendo, no, es que a mí me tienen que dar esta ayuda. No, señor, o sea, aquí uno viene a ver a qué vas a dar, a qué vas a aportar a la sociedad, pero quieren entrar, como dicen en mi país, a la cañona, a las malas, sin haber una ley que realmente justifique que las personas ahora, lo que deberían haber es una ley que diga, ok, vamos a que quien haga sus impuestos, quien haga todas las cosas bien hechas, tenga una oportunidad de hacerse residente de este país, pague sus impuestos, haga las cosas bien, para que vea usted que las cosas van a cambiar, porque sin el dinero que todos pagamos, esto no funciona. Y obviamente un motor de la economía de nosotros es el inmigrante. Prueba es lo que ha pasado en Florida. El gobernador ha sido muy estricto. Obviamente muchas personas se fueron del estado porque se sintieron, vieron de que no podían hacer lo que hacían anteriormente. Muchas compañías, vale parking, limpieza, seguridad, se han visto afectadas porque el Departamento del Trabajo los persigue, los busca, porque tienen que tener empleados payroll con W2, bien pagos, haciendo todo, pagando sus impuestos, como lo hacen otros estados. Entonces, cuando se aprieta la ley, donde todo el mundo tiene que pagar sus impuestos y tiene que hacer las cosas bien hechas, a nadie le gusta, pero hagamos una ley donde la gente realmente tome un estatus real, sea consciente de que yo no voy a estar en parol o en asilo por toda la vida. Yo conozco gente de 8 y 10 años con asilos y no saben, y están en ese limbo y no aportan y no hacen nada, pero le pagamos los créditos de los niños, se los estamos pagando del bolsillo nuestro. ¿Entiendes? Entonces, o son productivos o busquen otra opción, pero en ese sentido no se puede culpar a las personas que piensan de que obviamente hay que hacer una inmigración más controlada con un objetivo claro, y es de que las personas lleguen a obtener un estatus real en su momento. Porque si no, estamos haciendo esto es una agüita ahora, un huequito tapando, es como un tanque grande que tiene un hueco. Le estamos haciendo un hueco por aquí y abrimos por otro lado. En 2 años, ¿qué vamos a tener? ICE deportando gente, eso nos cuesta dinero. Vamos a tener un problema migratorio mucho más grande que el que tenemos ahora. Realmente esto es una curita en todo el problema que hay. Sí, señor. Gracias a usted por su llamada. Y doctor Leal, regresamos con nuestros oyentes en unos instantes al 305-400-0670. Si es primera vez que usted llame, va a tener aquí el mejor consejo y la mejor orientación por parte del doctor Ángel Leal, abogado constitucionalista, especialista en inmigración. Ya volvemos. Señores, estamos hablando claro, me acompaña el doctor Ángel Leal. El teléfono a llamar es el 305-400-0670, 305-400-0670. Yo quiero preguntarle al doctor Leal algo muy personal. ¿Cómo? Doctor Leal, usted lleva muchos años trabajando el tema de inmigración. ¿Cómo se siente usted cuando ambos partidos, republicanos y demócratas, usan este tema fuertemente para, de alguna forma, demostrarle a la nación que el plan de ellos es mejor para el futuro? ¿Tú ves alguna diferencia en este momento entre la política de Kamala Harris, que ha cambiado su posición como 10 veces en los últimos 3 meses, y la posición del presidente Trump? Porque yo no veo diferencia entre el plan de uno y del otro. Ambos dicen que la frontera hay que cerrarla y mantenerla segura. Y ahora yo creo que hasta Kamala va a recaudar fondos para construir el muro. No sé qué decirte, estoy confundido. ¿Quién ofrece un mejor plan para la inmigración? ¿Quién tiene mejor plan para hacer esto? O quizás no mejor. ¿Cuál es la diferencia realmente entre ambos candidatos en este momento y el tema en el que tú trabajas todos los días? No hay plan de parte de ninguno de los dos partidos.
indiscutiblemente el Partido Demócrata ha turnado a la derecha referente al tema de la inmigración, porque considera que le conviene electoralmente. Exacto. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí, ¿no? Y en el caso de una administración Trump, ya vivimos lo que fue la política inmigratoria cuando la administración del presidente Trump. Es permanecer en México, es una declaración de autosuficiencia, donde las personas tienen que documentar, aparte de la declaración jurada de patrocinio económico, que van a ser autosuficientes, van a disminuir las vías de la inmigración legal al país, es posible que cierren la frontera, van a tomar medidas más drásticas para no solamente frenar la inmigración, pero comenzar procesos de deportación, y que lo han anunciado, lo han dicho abiertamente, que la intención es deportar el mayor número de personas que puedan deportar, y todo esto tiene una consecuencia. Mire, estaba viendo unas estadísticas recientemente. En el 2022 los indocumentados pagaron 22.6 mil millones de dólares en impuestos al Seguro Social y 5.7 mil millones de dólares en impuestos de Medicare, que dicho sea de paso, no pueden utilizar esos beneficios porque están indocumentados. El costo de una inmigración, de una deportación masiva, sería aproximadamente 88 mil millones de dólares, lo cual representa 967.9 mil millones de dólares a través de 10 años, y probablemente este plan de las deportaciones masivas ocasionaría que el Producto Nacional, el Gross Domestic Product, la economía, se reduzca de un 4.2 a un 6.8% más de lo que vimos cuando la recesión de Great Recession. Así que el pueblo americano tiene que tomar una decisión aquí, pero a su pregunta, que haya un plan claro, identificable, con soluciones reales, factibles, que beneficien al país, no lo he visto por parte de ninguno de los dos partidos. Y en honor a la verdad, lo que yo hago, escucho la política, la retórica referente a la inmigración, que no creo que sea productiva, y me refugio con personas conocedoras de la materia, que aman a este país, y en honor a la verdad, personas que trabajan en el gobierno federal, oficiales de inmigración y demás, con quien he tenido relación por décadas, que nos refugiamos entre nosotros y hablamos cuestiones reales y sensatas sobre la disfuncionalidad del sistema de inmigración, porque es un sistema anticuado que no se ha tocado desde el año 97. Ay, Dios mío. Qué cosa. Eso es lo que me encanta, como tú lo explicas, doctor Leal, porque tú me das, en medio del caos, tú nos traes paz. Porque hay claridad y todo está claro y todo está dicho de una forma tan equilibrada que yo creo que nuestros oyentes realmente respetan y pueden apreciar tu profesionalismo al explicar estas cosas. 305-400-0670, estamos hablando claro con el doctor Ángel Leal. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, padre Alberto. Buenos días. Soy yo que estoy hablando, ¿no? Es usted mismo. Mire, padre Alberto, yo llevo ya mucho tiempo oyendo la cuestión esta del aborto. ¿Qué tiene que ver el alcalde, el jefe de la policía, el senador, el gobernador o el presidente con el aborto? Cuando eso es un problema personal de la persona, como es natural. Yo estoy de acuerdo con un aborto que sea por violación o que sea por enfermedad. Pero por todo lo demás, ¿qué le importa al alcalde o al presidente si la mujer quiere o no quiere tener el muchacho? Están gastando tiempo con el aborto y no gastan tiempo en sacar a la cantidad de comunistas del Partido Internacional que tienen infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos y en todas las agencias esas que tienen en todas las esquinas, de enviar dinero a Cuba, de enviar paquetes a Cuba, que esos son los que tienen dañados a Estados Unidos, no el aborto. El aborto es una cosa personal de la mujer. Si que ella cree que va a tener un hijo para poderlo mantener, está bien, pero en muchos países del mundo los niños mueren, pero mueren de hambre. Eso es trágico. Sí, esto es un problema que no es del gobierno, ni de las autoridades, ni de eso. Esto es un problema personal.
Sí, pero ¿sabe? Yo entiendo su postura y respeto su postura. El problema que estamos teniendo ahora es que se está usando esto. Fíjense que cada vez que se habla de esto ahora en la política, se menciona el nombre de una o dos muchachas que han muerto porque no tenían acceso al aborto, donde ellas vivían, porque el presidente Trump lo bloqueó con la Corte Suprema. O sea, se está usando este tema diariamente. Y la que lo pone sobre el tapete, en este momento, quiero que sepan, es Melania Trump, la primera dama, que está sacando un libro donde está diciendo en el libro que ella apoya 100% el tema del aborto. O sea, eso no podemos ignorarlo porque esto va a seguir siendo parte de la polémica política de esta nación. Sí, que eso, mire, ¿y cuántos niños, por no poderse hacerle el aborto, por ejemplo, han muerto de hambre? Usted lo ve, sí, que usted lo ve físicos ahí, son esqueléticos humanos, porque esa madre no ha tenido ni con qué mantener a ese niño. Sí, ¿y por qué no atienden la infiltración de comunistas que tienen en el Partido Demócrata? Y en todas las agencias esas de envío de paquetes de dinero a Cuba, que esos son agentes de la Internacional Comunista, están entrenados para eso. Gracias. Estoy con usted en eso, señor. Estoy con usted y con los viajes estos a Cuba, que la gente va a esta agencia, a tal lugar y esto y lo otro. Y, doctor Leal, llegan aquí y ¿a cuánto tiempo tienen el derecho para regresar legalmente a Cuba? Espérese. Cuando tengan residencia permanente, y eso es muy problemático, sobre todo si llegaron a pedir asilo antes de viajar a Cuba. Mire, eso que pueden perder la residencia. Sí, en teoría sí, aunque se hayan hecho residentes por la ley de ajuste cubano, si tuvieron la intención, manifestaron o presentaron un caso de asilo y de pronto, cuando tengan la oportunidad, viajan a Cuba después de haber manifestado temor de persecución en Cuba por motivos de refugio, esa es una persona que pudiera correr peligro por un presunto fraude inmigratorio, por haber presentado un asilo que no le correspondía cuando la persona está dispuesta a regresar a Cuba. Mire, los mismos que le autorizan la entrada a Estados Unidos son los mismos que están colados de la Internacional Comunista dentro del gobierno demócrata hoy en día y dentro de la agencia de envío de paquetes de dinero a Cuba. Son los socios de ellos. Ellos se dan la mano unos al otro, ya sea un chino, un tailandés o sea un argentino. Ellos son hermanos del partido. ¿Me entendió? Ok, tranquilo. Gracias por su llamada y gracias por su opinión. Como ves, doctor, todo el mundo tiene una perspectiva sobre estas cosas. Y yo creo que en general hay un malestar en la comunidad nuestra en Miami de que esta gente comunista esté entrando aquí, que los estemos procesando por nuestro sistema de inmigración en vez de meterlos en la cárcel y decir, mira, tú cometiste un crimen que tiene consecuencias internacionales y tú aquí no puedes entrar a vivir en libertad. Eso a mí me vuelve loco. No, indiscutiblemente, y creo que es un fallo en el sistema. La semana pasada hablamos de la carta de los congresistas, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, creo que Rick Scott y Marco Rubio firmaron la carta también. Están diciendo que está pasando esto, están alertando al gobierno federal, están alertando al Departamento de Seguridad Nacional. Ellos saben perfectamente bien, por ser de la Florida y muchos de ellos cubanos americanos, las consecuencias que esto trae para nuestra comunidad, la división que eso fomenta, la preocupación en la comunidad, y también creo que hay un tema de seguridad nacional aquí también. O sea, entonces, en realidad, esto es algo que no se están dirigiendo al tema con la urgencia que requiere, sobre todo cuando yo veo que una regulación que se publicó desde mayo de 2024, donde al menos le damos la potestad a los oficiales de asilo en estas entrevistas de miedo creíble poder profundizar sobre estos temas para, en caso que sea requerido, descalificar la persona porque la persona está descalificada, poder hacerlo desde un principio y no permitir que la persona entre prendiendo un proceso de juicio en un sistema de corte que está colapsado con creo que son 6 millones de casos pendientes, que no hay una primera audiencia hasta el 2026 o en el 2027, y que el pueblo, que el exilio cubano en este caso y en otras nacionalidades creo que está pasando lo mismo, tenga que vivir con la angustia de entender que una persona que pudo haber sido represor esté dentro de la comunidad. O sea que esto es algo que inmigración tiene que ver cómo solucionar para que tengamos un sistema de revisión adecuado para quienes pretenden entrar a este país.
Sigamos hablando con nuestros oyentes. 305-400-0670. Buenos días, hablando claro. Adelante. Buenos días. Buenos días, Padre Alberto. Buenos días, ¿cómo está? Yo bendecida, mira. Hace tiempo que no la escuchaba. Porque a veces no puedo coger línea, porque cuando cojo la línea hay otra persona delante de mí. Por eso, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Dios te dio la bendición como mujer de ser madre, de procrear una criaturita, porque lo más grande que uno tiene después de Dios es un hijo, y esa persona rechaza a esa criatura, cuando se haga el aborto, el médico que está asesino como ella debería de esterilizarla para cuando ella quiera tener un hijo, que no pueda tener más hijos, porque yo tengo dos hijos, no son perfectos, pero para mí son dos bendiciones que papá Dios me dio, porque ahora ellos me cuidan, que no me pase nada, me lleva, yo tengo mi carro para que hoy mi hijo no me deja manejar, porque dicen, mira, es un peligro, como está la situación en las calles. Yo le doy gracias a Dios que usted tenga este programa y el Señor que está ahí, de hacer estos programas para hacerle conciencia a la madre que está matando a su hijo, que es el única que lo puede defender, es su madre, lo más sagrado, mío, que lo amo, que lo quiero, que me coge, me acuesta en el sofá y me arranca la cabeza. Digo, si yo hubiera votado a mis hijos, hoy estuviera solita. Gracias, Señor, por la bendición de ser madre. Y si fuera joven, no tuviera dos, tuviera cuatro. Amén. Dios te bendiga. Gracias por tu llamada. Están escuchando una madre hablando de corazón. ¿Están oyendo? Buenos días, hablando claro. Buenos días. 305-400-0670. Buenos días, hablando claro. Buenos días, Padre Alberto. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, te quiero decirle algo al, ¿cómo se llama? Al abogado. ¿Aló? Sí, adelante. Y mira, amistades, que no sé si se acuerdan del capitán del ejército de Venezuela que vino por la frontera y enseguida lo deportaron a Venezuela. No le dieron oportunidad ninguna a ese capitán de la Fuerza Armada venezolana. Se lo entregaron a Maduro allá y no se sabe qué ha sido de él. ¿Cómo es posible que migración funciona en una forma directa y de barata y en otra forma no, con los cubanos no? Ese pobre oficial, capitán de la Fuerza Armada venezolana, sabrá Dios que habrán nacido de él, ¿no? Eso se vio aquí en todos los canales, ¿no? ¿Y cómo es posible que ese hombre fue deportado sabiendo que vaya? Entonces, ¿cómo es posible, padre, que estos funcionarios de la dictadura cubana entran aquí como si fueran grandes señores? Entonces yo quiero decir algo. Emigración está podrida de hace años con el sistema de Cuba. Aquí han entrado muchos, en Tampa viven muchos tenientes coroneles, allá en Tampa, ahí, ahora nadie lo investiga. ¿Por qué? Mire, padre, yo le voy a decir algo. Yo llevo muchos años aquí. Nosotros hemos sido negociados. Fíjese, todo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tiene, si Cuba es un enemigo de los Estados Unidos, por qué tiene que tener un consulado en Washington desde Cuba, si es una dictadura? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene un consulado de Corea? ¿Por qué no tiene un consulado de Vietnam? ¿Por qué no tiene un consulado de otros países de la dictadura comunista? ¿Por qué? ¿Por qué Cuba sí? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Quiénes son los diplomáticos de Cuba? Son agentes de la contrainteligencia cubana, señor. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado toda la vida ha estado vendido cuando de la Belén Monte. Allá hay muchos, ¿no? Entonces, todos los gobiernos, padre, que han pasado por aquí, no le han pasado la cuenta a Cuba. Cuando vinieron los diplomáticos de la Embajada Americana en La Habana, que le afectaron los oídos, que están ahí, que son vegetales hoy en día, no se le hizo nada. ¿Qué hizo Cuba cuando se vio descubierta? Cerró la Embajada Americana. Y cuando estaba el presidente nuestro, el presidente Trump, no, había que decirlo, espérate un momento. Fueron 7 científicos americanos y comprobaron
que Cuba fue el que dañó eso y le estaban echando la culpa a los rusos. No, mentira. Entonces no se hace nada contra Cuba, ¿sabes? Nada absolutamente. Cuba es intocable, ¿no? Entonces, ¿por qué ese capitán? Vaya, lo deportaron. Yo quiero que el abogado me responda a eso. Ya lo contó. Gracias, señor. Bueno, doctor Leal, me quedan unos segundos. La última palabra es para ti. Ay, gracias, padre. Bueno, en realidad lo que quisiera es felicitarle por el galardón tan merecido que usted recibió, que no tuve la oportunidad de hacerlo anteriormente en el programa. Ay, hombre. Gracias por este espacio, gracias por informar a la comunidad, gracias y sobre todo que estamos en víspera de las elecciones, de facilitar un espacio, como bien dice el título del programa, de hablar claro, hablar sin censura, donde las personas, independientemente de su ideología política, puedan expresarse, y todo eso es saludable para el país, para la democracia, para las elecciones, para que las personas tengan la oportunidad de escuchar toda la información, todos los puntos de vista, sin perjuicio, y tomen su decisión y voten adecuadamente, de acuerdo a su conciencia y lo que consideren que sea lo mejor para lo que todos queremos, que es este gran país. Me encanta. Gracias, doctor Leal.